Es un gusto poder compartir con ustedes en este 32º Congreso Centroamericano y vamos a hablar en esta ocasión un poco acerca del síndrome urogenital y el tratamiento hormonal. Cuando evaluamos cómo ha cambiado la población desde los tiempos de los primeros años del hombre, podemos encontrar un periodo bastante marcado entre los años 1804 y el 2011, en el cual rápidamente la población mundial pasó de 1 billón a 7 billones de habitantes. Por supuesto, la esperanza de vida de la población también ha ido cambiando. Y desde el año 2000, en el cual encontrábamos una esperanza de vida media de 66.5 años, subió en el año 2016 a 72, con una diferencia aproximada de 4.4 entre la mujer y el hombre, siendo 74.2 años en las mujeres y 69.8 años para los hombres. Por supuesto, esto implica que nuestra población mayor está aumentando y que debemos brindar una atención adecuada a este grupo poblacional. Cuando hablamos del proceso de la menopausia, tenemos que recordar que existen cambios a corto, a mediano y a largo plazo. Específicamente, hablamos de los cambios a corto plazo cuando nos referimos a las irregularidades en el ciclo menstrual, a los famosos calores o sofocos, presencia de palpitaciones, alteraciones en el patrón de sueño, en algunas ocasiones aumento de peso y, por supuesto, la disminución de la libido. A mediano plazo tenemos el adelgazamiento de la piel, la deshidratación y la pérdida de elasticidad, cambios originados por la sequedad de la vagina en los cuales puede presentarse el dolor en el acto sexual, pérdida de orina al esfuerzo y una predisposición a las infecciones. Y por supuesto, a largo plazo tenemos el problema de la fragilidad a nivel óseo, en algunas ocasiones aplastamiento a nivel vertebral, cambios en el riesgo cardiovascular y en algunas ocasiones la elevación de la presión arterial. Entonces, comenzamos por el concepto del síndrome genitourinario, el cual fue introducido por la Sociedad Internacional para el Estudio de la Salud Sexual de la Mujer y la Sociedad Norteamericana de Menopausia en el año 2014 y reemplazó el término de atrofia vaginal y otros términos tales como atrofia vulvovaginal o atrofia urogenital o vaginitis atrófica. Entonces, se define el síndrome genitourinario como un conjunto de signos y síntomas causados por los cambios hipoestrogénicos a nivel de labios mayores, menores, clítoris, vestíbulo, introito, vagina, uretra y vejiga, los cuales, por supuesto, se presentan en las mujeres menopáusicas. Este síndrome incluye, pero no se limita a los problemas de resequedad e irritación, sino que también involucra alteraciones en la esfera sexual, malestar, dolor y síntomas urinarios de urgencia con la presentación concomitante de infecciones de vías urinarias recurrentes. La atrofia urogenital femenina es el resultado de una disminución de los niveles séricos de estrógenos que generalmente se relacionan más con la menopausia natural, pero puede tener varios orígenes, ya sea una insuficiencia ovárica prematura, una resección de las gónadas, ya sea por procesos infecciosos o por procesos malignos, y otras alteraciones a nivel glandular que pueden llevar como una consecuencia el bloqueo a nivel hipotalámico.
La estimulación con los estrógenos es responsable de mantener una bóveda vaginal bien epitilizada y, por supuesto, tiene como efecto mantener el contenido del colágeno del epitelio, lo cual afecta su grosor y su elasticidad, mantener los mucopolisacáridos ácidos y el ácido hialurónico que mantienen húmedas las superficies genitales y mantener un flujo sanguíneo genital óptimo para evitar otro tipo de alteraciones. Entonces, cuando comienzan a disminuir los niveles estrogénicos, comienzan a darse una serie de cambios. El adelgazamiento de la capa superior de las células epiteliales, que puede incluso estar completamente ausente en mujeres con atrofia severa, la pérdida de la elasticidad del epitelio vaginal, el acortamiento y estrechamiento del canal vaginal con pérdida de la distensibilidad, el aumento del tejido conectivo subepitelial y la reducción de las secreciones vaginales que también conllevan a cambios en el pH vaginal que en muchas ocasiones se eleva por arriba de 5. El adelgazamiento del epitelio aumenta la susceptibilidad al trauma, lo que en algunas ocasiones resulta en sangrado, petequias y la presencia de algunas pequeñas úlceras de presión. El adelgazamiento también expone el tejido conectivo subyacente, que es más vulnerable a la inflamación o la infección, y el bajo contenido de glucógeno conduce a una reducción en la producción de ácido láctico por los lactobacilos que resulta en el incremento que mencionábamos del nivel de pH. Entonces, la presentación clínica de estas pacientes va a ser una disminución de la lubricación vaginal durante la actividad sexual, el dolor durante las relaciones, sangrado vulvaro-vaginal que puede ser poscoital o por la presencia de fisuras, disminución en el disfrute sexual, ardor, irritación o picación vulvovaginal, secreción vaginal y síntomas a nivel del tracto urinario, cambios en la frecuencia urinaria, disuria, malestar uretral e infecciones recurrentes del tracto urinario. Algo que es muy importante es que hasta el 70% de las mujeres con síntomas de atrofia vaginal no comentan su afección con el proveedor de salud, pensando que son síntomas esperados y necesarios del proceso del envejecimiento. Es importante entonces que cuando nosotros hacemos los chequeos rutinarios, hagamos una adecuada historia clínica y un buen examen pélvico en donde evaluemos estos cambios que se dan alrededor de los órganos genitales, evaluemos los cambios a nivel de labios menores, la fragilidad tisular, la presencia de fisuras, el grado de retracción introital que pueda existir, los cambios a nivel del meato uretral, y por supuesto la disminución de las secreciones vaginales y la disminución de la elasticidad del tejido. Usualmente no es requerido hacer pruebas de laboratorios para hacer el diagnóstico del síndrome genitourinario a menos que estemos pensando en otra causa que esté presentando este cambio como un efecto secundario. El diagnóstico del síndrome urogenital se relaciona básicamente con el estado hipoestrogénico y las mujeres pueden tener una gran variedad de síntomas, ya sea en forma parcial o total de los que hemos mencionado. Entonces, en el enfoque clínico, la indicación principal para el tratamiento del síndrome genitourinario es aliviar los síntomas que causan el molestar originados por la disminución de los estrógenos debido a la menopausia o a las otras etiologías que ya hemos mencionado. Para los síntomas de la sequedad vaginal, malestar o dispaurenia,
Los tratamientos de primera línea son humectantes y lubricantes vaginales no hormonales. Es decir, no debemos pensar de entrada que nosotros tenemos que indicar medicamentos con hormonas. Un buen porcentaje de las pacientes pueden ir bien solamente con humectantes o con lubricantes. En el caso que estos no brinden un alivio adecuado, entonces pasamos a la terapia con estrógenos u otros medicamentos hormonales siempre y cuando no existan contraindicaciones. La terapia con estrógenos también ayuda a mejorar algunos de los síntomas del tracto urinario, incluidas las infecciones frecuentes del tracto urinario o los síntomas urinarios en ausencia de infección. Decíamos entonces, la terapia de primera línea para el síndrome genitourinario incluye los humectantes y los lubricantes vaginales no hormonales. Los síntomas de la resequedad vaginal y en algunas ocasiones la molestia durante la relación sexual se pueden controlar mediante el uso de los agentes humectantes o el uso suplementario de lubricantes vaginales para las relaciones sexuales. En estudios en donde se ha evaluado la utilidad de estos humectantes contra los medicamentos hormonales, se ha encontrado que realmente para aquellas mujeres con síntomas leves no existe una diferencia marcada entre la utilización solo de lubricantes y humectantes contra la utilización de medicamentos hormonales. En la gráfica podemos observar también la comparación del uso del estradiol contra los humectantes y vemos que realmente los resultados no reflejan una diferencia estadística significativa. Se evaluó también el índice de la función sexual femenina utilizando este tipo de combinaciones y tampoco en aquellos casos leves se encontró una diferencia significativa con la utilización de las diferentes terapias. Entonces decimos, la terapia estrogénica constituye un medicamento o un grupo de medicamentos de segunda línea para aquellas pacientes que no responden solo con los humectantes y los lubricantes. Por supuesto, el estrógeno vaginal es un tratamiento eficaz para los síntomas de sequedad o malestar vulvovaginal, la fragilidad de los tejidos o el dolor durante las relaciones sexuales. Es muy importante tomar en cuenta que la terapia vaginal puede en alguna medida, cuando utilizamos los estrógenos, generar una absorción de los estrógenos a la circulación. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando escogemos el estrógeno que nosotros vamos a utilizar. Otro aspecto importante que puede llegar a ser una inquietud de las pacientes es ¿qué pasa con mi pareja sexual? La Sociedad Norteamericana de Menopausia aconseja administrar la dosis de estrógenos al menos 12 horas antes de que la mujer vaya a tener una actividad sexual para evitar la absorción por parte de la pareja. Sin embargo, en las revisiones que se han hecho, no hay datos que respalden la abstención de la actividad coital durante un periodo de tiempo específico y realmente no existe un mayor riesgo de la exposición a las dosis normales en que se utilizan estos tipos de medicamentos. ¿Cuáles son los medicamentos aprobados por la FDA? Y esto es algo muy importante. Algunos medicamentos son utilizados en Estados Unidos y de ahí vienen las aprobaciones de la FDA y otros son más utilizados en Europa y por supuesto ellos van a tener la aprobación de la EMA. Pero a nivel de Estados Unidos hablamos del anillo vaginal que se conoce como string y que su componente es estradiol en una dosis de 7.5 microgramos que se liberan diariamente por un periodo de 90 días. El paciente o el médico inserta el anillo en la vagina y se retira y se reemplaza después de 90 días de uso. Tenemos insertos vaginales
de 10 microgramos de estradiol por inserto vaginal que se utilizan en forma diaria durante un periodo de 2 semanas y posteriormente se utilizan 2 veces por semana. Y los más conocidos, que son la crema vaginal con estrógenos conjugados de 0.625 por gramo de crema y la presentación de 100 microgramos de estradiol por gramo de crema. Siempre comenzamos a utilizar la dosificación de 0.5 gramos en el caso de los estrógenos conjugados, administrándolo 2 veces por semana y evaluando la respuesta de la paciente, y así podemos irlos espaciando o aumentando su frecuencia según los resultados. Y a nivel europeo tenemos también la utilización de algunos productos que nosotros tenemos en nuestro mercado centroamericano, como es el estriol, que existe en presentación de tabletas vaginales, óvulos y crema, y que nosotros utilizamos también en el caso de la presentación de crema, 0.5 gramos administrada por vía intravaginal 2 veces por semana, y lo que es el promestrieno, que es una crema vaginal de 10 miligramos por gramo, usualmente viene en presentación de 30 gramos, que está indicada 1 gramo de crema una vez por día durante por lo menos 20 días consecutivos, y posteriormente comenzamos a espaciar dependiendo de la respuesta. Tenemos esta revisión de Cochrane que fue presentada en el año 2010, en el cual se evaluó el uso de las diferentes cremas, pesarios, tabletas y los diferentes compuestos de utilización vaginal, en donde se encontró que la mayoría de productos tenían una eficacia similar en cuanto a la mejora de los problemas genitourinarios. En esta revisión se incluyeron 19 ensayos con 4.162 mujeres, con una calidad muy buena en los estudios, y lo que midieron estos ensayos fue la eficacia con varias medidas de resultado. Al comparar la eficacia de las diferentes preparaciones estrogénicas en cuanto al alivio de los síntomas vaginales, los resultados indicaron hallazgos significativos a favor de la utilización de la crema, el anillo y los comprimidos en comparación con el placebo y la gel no hormonal. Es decir, las diferentes presentaciones de los estrógenos que se administraron por vía vaginal presentaron buenos resultados en el manejo de la sintomatología. Sí hay que tomar en cuenta que algunos estudios reflejaron algunas alertas, principalmente relacionado al uso de los estrógenos conjugados. Como sabemos, el Premarin en algunos momentos históricos ha presentado algunas alertas, y a veces es importante, ¿verdad?, tomar en cuenta que cuando hablamos de estrógenos conjugados, estamos hablando de un grupo de compuestos hormonales similares que se encuentran dentro de este medicamento. Un ensayo mostró efectos adversos significativos de esta crema de estrógenos equinos conjugados en comparación con las tabletas de estradiol, dentro de los cuales se encontró hemorragia uterina, dolor mamario y dolor perineal. Y otros 2 ensayos mostraron importante sobreestimulación endometrial también con el grupo de los estrógenos equinos conjugados. La conclusión de los autores fue que los diferentes compuestos parecieron ser igualmente eficaces para el control de los síntomas, pero sí en alguna medida generan una mayor cautela con el uso de los estrógenos equinos conjugados. Revisamos entonces brevemente cada uno de estos compuestos. Cuando hablamos de los estrógenos conjugados, hablamos de una dosis usual de 0.625 miligramos de estrógenos conjugados por gramo de crema, utilizando dosis desde 0.5 a 2 gramos de crema,
con regímenes recomendados de una aplicación por vía vaginal 2 veces por semana en forma continua, o régimen cíclico diario durante 21 días y luego suspendemos un periodo de 7 días y podemos reiniciar. Como mencionábamos, la absorción sérica a veces es un poco difícil de medir por los diferentes compuestos que éste presenta. Un 50 o un 58% de sulfato de estrona de sodio y un 25 o un 35% de equilin sulfato de sodio. El estradiol, con dosis que varían de 0.5 a 4 gramos de crema, el régimen recomendado por el fabricante es de 2 a 4 gramos de crema administrados por la vía intravaginal diaria durante 1 o 2 semanas y luego reducir gradualmente a la mitad durante un periodo similar, utilizando una dosis de mantenimiento de 1 gramo de crema desde 1 a 3 veces por semana. El estriol, tanto en crema como supositorios vaginales, disponible en muchos países fuera de los Estados Unidos, que por supuesto sabemos es un metabolito 16-hidroxilado del estradiol y que a nivel de los tejidos vulvares y vaginales representa la ventaja de que también es un agonista estrogénico débil, por lo cual no va a presentar mayores efectos a ese nivel. Y luego tenemos el promestrieno, un medicamento que cada vez está tomando un papel más importante. Se considera un derivado del estradiol de baja absorción y de aplicación exclusivamente tópica. Actúa sobre la mucosa vaginal, restaurando los tejidos debido a sus propiedades tróficas y evitando los efectos sistémicos de los estrógenos, porque realmente se ha comprobado que es un medicamento de muy poca absorción. En este estudio realizado por Santos y Steve en el 2010, en el cual se evaluó la utilización del promestrieno en la terapia vaginal, podemos observar en la gráfica los cambios a nivel sérico cuando se utiliza el promestrieno a nivel vaginal y por supuesto la absorción es mínima. Es decir, es un medicamento sumamente seguro, incluso para su utilización a largo plazo. En este estudio se evaluaron diferentes grupos de pacientes en los cuales se utilizó el promestrieno y luego de la revisión de los niveles hormonales en diferentes etapas de tratamiento, se encontró que los niveles hormonales de FSH, LH, estrona y estradiol pues prácticamente no variaron a lo largo del tratamiento. El promestrieno tiene una peculiaridad farmacológica debido a su composición química, lo cual le confiere una protección contra la degradación basada en el citocromo P450 y con esto, al tener una menor penetración en la membrana basal, le confiere una concentración plasmática muy baja, lo cual por supuesto lo vuelve más seguro en tratamientos a largo plazo. Esta es una medición de los niveles de estrona, estradiol, LH y FSH a lo largo de diferentes periodos de tratamiento y se encontró que las variaciones no eran estadísticamente significativas o de riesgo. Estos otros estudios evaluaron la utilización del promestrieno en pacientes incluso que habían tenido problemas bastante severos o problemas de tipo maligno y también se encontró una buena seguridad de la utilización del promestrieno aún en pacientes que han recibido algún tipo de tratamiento oncológico. Se dice, sabemos que el uso de estrógenos vaginales es controvertido en los pacientes de la oncología ginecológica, ya que, por supuesto, estos pacientes es más probable que presenten problemas de atrofia, nos ocasiona una situación a veces difícil de tratar. Y por eso es que les presento esta revisión en la cual se evaluó la utilización del promestrieno
en pacientes oncológicos seleccionados y se encontró que realmente era un medicamento útil y seguro en la atrofia vaginal, incluso en pacientes con cáncer. Sí hay que tomar en cuenta que en algún momento hay unos medicamentos que pueden interactuar con el promestrieno y quizás dentro de estos cabe destacar lo que es el anastrozole, algunos corticosteroides sistémicos, la ciproterona, el tocilizumab y la hialuronidasa. Importante cuando estamos pensando utilizar este tipo de productos en aquellos pacientes que están en tratamiento oncológico en forma periódica. Cuando hablamos de la respuesta y la duración de la terapia a los diferentes medicamentos, pues se evaluó la utilización a lo largo del tiempo y se encontró que aquellas pacientes que ya comenzaban a presentar una respuesta positiva a las 2 semanas de tratamiento mostraban una muy buena respuesta después de las 12 semanas de tratamiento. Entonces sabemos que estos tratamientos tienen que ser a largo plazo y por supuesto irlos siguiendo de manera adecuada para detectar cualquier anormalidad o la necesidad de cambios en la dosificación y la espaciación de la utilización del producto. Para aquellas pacientes en las cuales no hemos obtenido resultados satisfactorios, existen otras opciones que están descritas como la utilización de la dehidroepiandrosterona vaginal, que puede resultar en una menor exposición al estrógeno, pero que sí se ha encontrado que puede originar un cambio en los niveles séricos estrogénicos, aún con este tipo de formulación. Algunos datos sí sugieren que este tipo de producto genera una mejora notable en lo que es la libido, pero existen pocos datos en cuanto a los efectos a largo plazo. También se ha mencionado la utilización de los pemifeno, que es un modulador selectivo de los receptores estrogénicos, como otra opción para aquellas pacientes que prefieren medicamentos orales o que no pueden insertarse un medicamento por la vía vaginal. Algunos medicamentos también recetan testosterona vaginal de una forma que realmente no es tan adecuado para la utilización en el síndrome genitourinario. Volviendo a la dehidroepiandrosterona, es una opción para el dolor durante las relaciones sexuales asociada al síndrome genitourinario, pero como mencionábamos, puede ocasionar un aumento en los niveles circulantes de hormonas. Su eficacia no se ha comparado directamente con los estrógenos vaginales, pero sí en 2016 la FDA aprobó el uso de la prasterona como un supositorio vaginal diario para el tratamiento de la dispareunia en el contexto de la atrofia vulvar o vaginal debida a la menopausia. Y por último, otras terapias que se han estado utilizando, como los dispositivos de láser o de radiofrecuencia, que se han comercializado para el tratamiento de la atrofia vulvovaginal, pero la seguridad y la eficacia de estos dispositivos al momento siguen siendo inciertas y requieren una mayor base de estudios para su utilización. La terapia con láser generalmente consiste en 3 sesiones de tratamiento durante un periodo de tiempo específico, generalmente una sesión cada 4 o 6 semanas, y los efectos beneficiosos parecen resultar de la remodelación del tejido vaginal. Sin embargo, aún no se conocen los criterios óptimos de inclusión o exclusión para este tipo de pacientes. Entonces, tenemos ahí una gama de tratamientos, pero lo más importante es recordar que tenemos que explorar este tipo de situaciones en todas nuestras pacientes y hacerles ver, ¿verdad?, que la calidad de vida es importante y que no tienen que conformarse
con sobrellevar este tipo de molestias a lo largo de su vida sexual y social. Esto es lo que queríamos compartir y por supuesto quedamos abiertos a las preguntas a través de la plataforma del networking y del correo electrónico. Muchas gracias y saludos.